Ahora que nos quedamos aquí un poquito en confianza, ¿verdad? Yo tengo una pregunta para compartir esta mañana. La pregunta es para que te la respondas tú. No me lo digas, no se lo diga al que está a tu lado la respuesta. ¿Alguna vez has querido cambiar algo desagradable de tu vida? ¿Alguna vez has querido cambiar algo de tu pasado? ¿Cuántas cosas? Desprecio, soledad, pobreza, rechazo tal vez. Cuando alguien no ha creído en ti, fracasos, las consecuencias de nuestros errores. Pero, ¿cuántos han podido cambiarlo? No, ¿cuántos han podido cambiar las circunstancias del pasado o el pasado? Algunos me dirán, estamos trabajando en eso. El pasado es muy importante en nuestra vida porque nos ha enseñado, nos ha moldeado a lo que somos hoy, nos ha preparado para hacer cambios, para tomar decisiones posiblemente mejores, ¿sí o no? Pero el pasado ya pasó, no lo podemos cambiar. El pasado, dirían algunos, ya no existe. Entonces, ¿qué nos queda? Aprender, reflexionar. Y estamos iniciando un nuevo año, ya este es el segundo domingo de este año. Y hablábamos la semana pasada de la importancia de las resoluciones, la importancia de buscar a Dios y que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Y para eso yo tengo hoy un consejo que está en la palabra del Señor, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 en adelante, 12 al 14. Y ahí lo vamos a leer juntos, porque yo creo que todos nosotros queremos ser personas exitosas, personas de bien. Todos nosotros reconocemos que necesitamos al Señor, reconocemos que nos hemos equivocado. Y aquí el apóstol Pablo tiene un valioso consejo para ti y para mí. Dice su palabra en esta carta que es muy conocido. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Lo primero que yo encuentro en este pasaje es reconociendo quién es el que escribe esta carta. Es el apóstol Pablo, un hombre con un gran currículum, pudiéramos decir, que tú y yo deberíamos de conocer y seguir según el modelo que él también es como ser humano para nosotros. Pablo estaba en prisión cuando él escribió esta carta. Él sabía que pronto iba a ser sacrificado. Su discípulo, el pastor joven Timoteo, lo llegaba a visitar y la iglesia que estaba en Filipo, que él mismo había fundado, Pablo, le acompañaba con ofrendas, con alimentos, tratando de cuidarlo. Y Pablo, ese hombre de Dios que había sido hasta arrebatado al tercer cielo, algo que según la enseñanza judía era donde el lugar donde estaba Dios,
Aquel hombre que un día, cuando estaba sin conocer a Cristo y persiguiendo a los que creían en Cristo, Dios se le apareció en su camino, Dios le reveló su gloria, le reveló su poder, y Pablo hizo un alto. Pablo, aquel hombre que escribió más de la mitad de las cartas que están en el Nuevo Testamento, él está diciendo acá, después también se sabe, ¿no?, que por la historia que Pablo fue decapitado en Roma, dio su vida por el Señor. Un hombre que conocía del Señor, que sin duda le había experimentado. Y él, hablando de cómo él había enfrentado tantas circunstancias difíciles, adversas, incluso cuando él conoce al Señor y tiene la revelación del Señor. ¿Cuántos se acuerdan cuando estudiamos el libro de los Hechos, que Dios manda a Ananías, aquel hombre del pueblo de Dios, para instruir a Pablo? Un hombre que ya había sido instruido, pero que necesitaba ser instruido en el conocimiento más íntimo y más personal con el Señor. ¿Y saben qué le dice el Señor a Pablo? Te falta que por causa de mí vas a sufrir y a padecer. Eso Pablo lo sabía. Y aquí el apóstol está escribiendo a aquellos hermanos que él conocía bien y les está diciendo: hermanos, no es que yo ya lo haya alcanzado todo. Si el apóstol Pablo hace un alto en su camino y hace una reflexión de por las cosas y maravillas que Dios había hecho en su vida, por donde Dios lo había llevado, ¿cuánto más tú y yo necesitamos recordar lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros? Hay veces que vivimos, dicen algunos, de glorias pasadas. Es decir, porque a mí antes el Señor un día me dio una palabra, se me reveló, porque un día yo ayudé a un hermano, ayudé a una hermana, y ya con eso yo lo vivo recordando y no me preocupo de cuidar mi vida hoy y no me preocupo de buscar hoy al Señor. Eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Él nos está diciendo: yo que he conocido del Señor, que le he servido, que he visto su gloria, que he estado cerca de su presencia, no lo he alcanzado todo. ¿Y sabe a qué es ese todo que se está refiriendo? Al conocimiento del Señor, a la plenitud del conocimiento del Señor y a tener esa intimidad y esa relación por experiencia. No porque yo le diga algo a la hermana Lidia de lo que yo viví, ya ella quiere decir que también lo haya vivido. O porque la hermana Lidia haya tenido una experiencia bonita con el Señor, no significa que ahora, porque ella me lo contó, yo también la tenga. Yo tengo que tener mis propias experiencias. Usted tiene que levantarse también en la madrugada. Usted tiene que experimentar la presencia de Dios. Usted también tiene que decir: Señor, perdóname por mis faltas, perdóname mis pecados. Señor, yo te necesito. Usted también tiene que conocerle, tiene que experimentarle. Y Pablo, con toda humildad, está diciendo: aún no lo he alcanzado todo. ¿Cuántos de nosotros nos examinamos? ¿Cuántos de nosotros hacemos una reflexión de por dónde hemos venido, de cuánto más necesitamos al Señor? Yo creo que es necesario, ¿sí o no? Y eso es necesario para cada vez que nos ponemos una meta, tenemos una resolución. Y si decimos: ok, la iglesia, yo he sido instruido que necesito tener como prioridad el aceite para mi vida, para este año, para esperar al Señor, yo entonces tengo que comenzar a hacer ese alto y ese análisis de mí mismo, porque a veces tenemos metas grandes y metas buenas, pero ¿saben qué nos pasa? No ponemos el cómo las vamos a cumplir, no ponemos el cómo vamos a llegar a ellas. ¿Y cómo comenzamos? Pues haciendo una reflexión. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son las cosas que yo debo de dejar? ¿En qué yo debo de enfocarme? La diferencia entre los grandes atletas, los que han ganado en las Olimpiadas,
casi siempre cuando se les entrevista, ¿saben cuál es? Que ellos han dicho que han permanecido enfocados. No es solamente entrenar, no es solamente ir a los entrenamientos, es también permanecer allí, enfocados en lo que quieren, saber a dónde van. Y tú y yo necesitamos mantenernos enfocados todo este año hasta que el Señor venga. No sabemos si va a venir este año, si va a venir esta semana, no sabemos. Pero la iglesia del Señor, para poder permanecer con aceite, en comunión con el Señor, necesita depender de Él, conocerle, escuchar su voz. Dice el apóstol en el segundo pasaje que hemos leído en este mediodía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sabe la importancia que yo encuentro aquí de la comunidad cristiana? Pablo está diciendo, yo no soy el doctor. Él está diciendo eso, porque él pudiera decir, yo soy el doctor Pablo, yo estudié a los pies de Gamaliel. Mira, yo estoy escribiendo tantas cartas. Mira, yo he fundado tantas iglesias. Mira, yo he viajado tantos kilómetros para anunciar el evangelio. Pero él no está diciendo eso. Él está diciendo, hermanos, está abriendo su corazón. ¿Y sabes qué? Hay que valorar los hermanos y las hermanas que Dios nos ha puesto en el camino. Hay que valorarlos. ¿Sabes por qué? Porque son un regalo del Señor. Porque somos cartas leídas. No podemos vivir la vida cristiana solos. Vivimos en comunidad. Dios nos puso para darnos cuentas unos a otros. Y cuando fallamos, es ahí que hay que decirle, aún a los hermanos, perdóname, cometí este error. Ayúdame a orar para que Dios me levante de esta situación. Señor, ayúdame. ¿Y a quién va a usar para dar un consejo? Muchas veces, cuando pasamos momentos difíciles y nuestra familia está lejos, ¿a quién buscamos? A nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y Pablo nos da ese gran ejemplo. Dice, hermanos, es un tesoro grande poder ser parte de una congregación. Una congregación que, al igual que para todos somos hijos, delante de Dios, todos somos hijos e hijas de Él. A los que hemos creído, ¿verdad? A los que le hemos recibido. Entonces, eso es el más grande título, es la más grande bendición que tú y yo podemos tener. Que lo podamos valorar, es mi oración. Que lo podamos disfrutar. Que no tengamos temor a ser como realmente somos. Porque Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe qué necesitamos cambiar, dónde necesitamos enfocarnos, qué necesitamos hacer, qué medidas tomar para llegar a conocerle más. ¿Y saben qué? Que eso también tiene que ver el propósito de último de la educación cristiana, es que lleguemos a conocer más al Señor. ¿Sabe por qué? Porque entre más usted y yo conozcamos al Señor, más le vamos a amar. Más le vamos a amar y más le vamos a servir. Definitivamente, cuando Dios se revela a tu vida como el Dios sanador, como el Dios que provee, como el Dios que te rescata, como el Dios de nuevas oportunidades, ¿cómo es posible que nosotros pasemos eso por alto? No, no deberíamos. Y eso nos está enseñando la palabra. Miren, en el siguiente versículo dice, bueno, en este mismo, solo que la pausa allí. Pero, ¿qué pasa cada vez que encontramos un pero? Les hemos comentado antes, hay que abrir bien los ojos. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero una cosa hago, está enfocado, porque si yo estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿qué pasa? Me desenfoco, me olvido, busco otras prioridades.
Pero el apóstol está diciendo que él está enfocado en una sola cosa, en lo que es más importante, en conocer al Señor. Porque lo demás que necesitemos en nuestra vida va a venir por añadidura. Una cosa hago, y dice, olvidando lo que queda atrás. Mira, me encanta saber que nuestro Dios tiene una memoria selectiva. Dice Isaías 43:25, vamos a buscarlo. Isaías 43:25, búsquelo ahí usted también conmigo. Miren qué bonito el carácter de Dios, porque aquí no estamos hablando de que tengo que olvidar todo de donde vengo, tengo que olvidar que me gustan las baleadas, tengo que olvidar que me gustan las enchiladas, tengo que olvidar el nombre de mi mamá, tengo que olvidar eso. No, se trata de olvidar aquello que nos ha detenido y nos ha alejado de Dios, y aquellos hábitos y aquellos errores y aquellos fracasos que nos han atado, que no nos han permitido hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice el Señor, su memoria, me gusta este carácter del Señor. Isaías 43:25, ¿cuántos ya lo tienen allí? Dice la palabra del Señor, ya lo estoy encontrando yo también. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gloria sea al Señor. Él lo está diciendo. Por amor de su nombre, Él no se va a acordar de mi pecado, de mis rebeliones. Por amor de Él, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no se acuerda, no se quiere acordar de las cosas malas tuyas y mías. Se cuenta que había una señora, una hermana, que ella todos los días iba para la iglesia, y habían unos muchachos que le gustaba burlarse de todo y le gustaba burlarse de la señora. Y le dice un día uno de ellos a la hermana, ¿tú qué vas a hacer tanto a la iglesia? Y ella le dice, pues voy a orar, voy a pedir al Señor por gracia y por misericordia. Y el Señor te responde, le dice el muchacho, sí, claro que sí. Y entonces el muchacho le dice, está bien, vamos a ver si eso es cierto. Pregúntale a Dios, ¿cuáles fueron los pecados que yo cometí ayer? Y la señora va normal, hace su oración, y cuando sale de la oración, el muchacho la estaba allí esperando. Pero el muchacho le entró temor a Dios y empezó a orar también mientras esperaba a la señora, a la hermana. Y entonces cuando ya se encuentran, él le dice, ¿y qué te dijo Dios? ¿Cuáles eran mis pecados de ayer? Y ella sabe que le respondió, dice el Señor que ya los olvidó, porque ya se había puesto a cuenta el muchacho, le había entrado el temor a Dios. Así es el Señor con nosotros. Pero ¿y nosotros? Con nosotros mismos, ¿cómo somos? A veces nuestros fracasos, nuestros errores, no los perdonamos. ¿A quién? A nosotros mismos. Y si Dios, por amor de Él, ha olvidado tus pecados y los míos, ¿por qué tú y yo muchas veces andamos con una gran mochila que no podemos cargar, llevando lo que nos afecta, lo que nos duele, lo que nos enferma de nuestro pasado? Porque cuando tenemos resentimiento, nos enfermamos. Cuando no podemos perdonar, cuando no podemos pasar la ofensa por alto. Dice que perdonamos para los demás. No, perdonamos para nosotros mismos por sanidad. ¿Y qué tal? Bueno, decíamos de la culpa. Hay inversiones que ya hiciste en tu pasado, ya hace 10 minutos eres tu pasado, que han sido malas inversiones y hemos tenido malos resultados. Pero ¿qué vamos a ganar
conseguir el hoy, el mañana y el pasado, sufriendo por esos malos resultados o por esas malas inversiones. ¿Será que podremos avanzar a la meta? ¿Será que podremos mantenernos enfocados? ¿Será que lo que otros dicen de nosotros es lo que tiene que marcar nuestra vida o lo que está diciendo el Señor de nosotros, de quiénes somos en Él? Y Él está diciendo: yo borro tus rebeliones, yo borro tus pecados, yo no me acuerdo de ellas. Yo espero que sí nos hayamos puesto a cuenta con el Señor. Y miren, la memoria del Señor, como decía, tan especial y selectiva. Dice también en la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 6, versículo 10, si alguien lo tiene por allí, búsquelo, subráyelo, se lo debo porque no lo traje puesto allí. Capítulo 6 de la carta a los Hebreos, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dalia, Dios hace memoria de toda tu vida de servicio, desde Nicaragua a Houston, años y años de servir, de dormir en el piso allá, si íbamos a cualquier lugar donde el Señor nos llevara, en hamacas, a veces nos caíamos cruzando ríos, en pangas, en bicicletas, en camiones. ¿Cuántos recuerdos, hermana querida? Asambleas, reuniones difíciles, otras buenas, siempre alabando, siempre sirviendo. Dios hace memoria de eso. Él se acuerda de las cosas buenas que tú has hecho. Él se acuerda de tu servicio, de tus ofrendas. Él es el que te ayuda. Y Él también se olvida de tu fracaso, de tu pasado. Y hoy es tiempo de que nos levantemos y digamos: un momento, aquí el apóstol me está enseñando, me está diciendo que yo debo de enfocarme en una cosa. Yo soy, oh Dios mío, tu hija. Yo voy a vivir como tu hija. Yo te voy a servir. Yo quiero conocerte más. Si el año pasado usted diezmó, se congregó, si usted sirvió, ahora dígale: Señor, yo quiero seguir más, hacer más. Porque el apóstol Pablo dice: aún no lo tengo todo. Aún el Señor no ha terminado conmigo. Aún no lo he alcanzado ya. ¿Qué metas grandes quiere el Señor que tú te pongas en el servicio, en la entrega, en el amor al prójimo? ¿Qué otras cosas? Pregúnteme, que aquí hay mucho por hacer. Hoy están todas y todos invitados para el entrenamiento para las maestras. Ya hablé con mi hermana Sandra, mi hermana Lidia, las dos Lidias se pueden quedar, mi hermana Nacheli, Camila, Tania, hermana María, Grace, todos. Clarissa también, todos podemos quedarnos, y algún varón que quiera también, ¿por qué no? Porque necesitamos seguir adelante, necesitamos no olvidar. ¿Cómo es? Olvidar las cosas que ya no nos son de bendición, no nos son de provecho. Había un hombre que pasó 27 años en la cárcel. Él fue un hombre que luchó para que su gente de color moreno en Sudáfrica no siguieran siendo segregados, eran dejados a un lado, se le cometían grandes injusticias. Y por luchar por ellos y defender esos derechos, Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel. Él después llegó a ser el primer presidente de color moreno en Sudáfrica. Y cuando él iba a salir de la cárcel, después que lo habían humillado, torturado, hay muchas cosas que él escribe después. Pero una de las cosas que él dijo es esto: no podía imaginar que el futuro hacia el que yo caminaba
pudiera compararse de alguna manera con el pasado que estaba dejando atrás. No se imaginó, ni siquiera dejó que en su mente quedara que toda la inmundicia, desprecio, humillación, todo lo que tiraron contra él, eso le fuera a impedir vivir una vida victoriosa cuando él saliera de allí. Es decir, salgo de la cárcel y todo lo que viví estos 27 años lo dejo ahí. ¿Será que es fácil? No lo es. Pero es una decisión tuya y mía que podemos hacer. Y cuando venimos al Señor, si de verdad le hemos creído a Él, tenemos que hacer como dice el apóstol acá. El apóstol es claro y nos dice, una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué dejaste atrás cuando emigraste? A mí me gustaba coleccionar tazas. Sufrí por las tazas. Algunas hasta con nombres, fotos. Y aquí, hermanos, he tenido cajas de tazas. Claro que no me he podido quedar con todas, entonces he regalado muchas tazas. De todo tipo, de Navidad, de Acción de Gracia, para niños, para adultos, con flores, con mensajes, tantas cosas. ¿Cuántas cosas tuvimos que dejar atrás, hermanos? Somos sobrevivientes. Y si hemos tenido el valor y la ayuda de Dios para salir adelante, siendo migrantes, que dejaste posiblemente la mitad de tu familia, tus raíces, y estás de pie y conoces al Señor y tienes una congregación y tienes la palabra de Dios, hoy es tiempo también de decirle al Señor, voy a olvidar lo que queda atrás de mi vida, mis malas decisiones, basta ya de culpa, basta ya de remordimiento, basta ya de ¿qué más? Síguele tú. ¿Qué más el Señor te está llamando para correr la carrera libres, para poder permanecer enfocados? ¿Qué más? Hay personas que fueron un regalo en nuestra vida, pero por un tiempo. Tenían una fecha de caducidad en nuestra vida. Es más, a veces le hemos lastimado a ellos. Ya le dijiste perdón, ya Dios sabe que no te has sentido bien con lo que tal vez le hiciste o le dijiste. Y esas personas ya no son parte de tu vida. Dime algo. ¿Puedes hacer algo? Sí, seguir adelante. Hay trabajos, hay salarios, hay títulos, hay tantas cosas. Nos tenemos que cambiar a veces de lugar donde vivimos. El Señor nos llama a olvidar lo que queda atrás, no para olvidarnos de quiénes somos y de nuestra identidad, sino de olvidar lo que nos limita de servirle con plenitud. Este es un buen tiempo para hacerlo, amados hermanos y hermanas. Termino con lo siguiente. Ya saben ustedes, ¿verdad? Antes esto era un secreto, pero ahora no. Le escribo a Raulito para que él venga. Y yo quiero terminar con lo siguiente. Yo no sé los caminos y las cosas que han sido difíciles de desprender. Cuántos seres amados también has tenido que decirle adiós. Pero qué bueno que hoy estás aquí, estás vivo, que respiras, y qué bueno que la palabra nos ayuda para ponernos en pie, para mirar adelante. No sabemos cuántos días tenemos, pero los días que tengamos, vivámoslos con plenitud para el Señor, conociéndole a Él, sirviéndole a Él, dando lo mejor de nosotros para Él, valorando lo que tenemos. ¿Cuánta gente quisiera tener lo que tú tienes?
Tal vez no te lo han dicho, pero cree que sí, que hay mucha gente que quiere tener lo que tú tienes. Mi hermano, reconozcamos que necesitamos al Señor todos los días, que no lo hemos alcanzado todo, que todos los días es una aventura con Él, porque cuando usted diga, ya lo viví todo, ya usted está cerrando demasiadas puertas a lo nuevo, a lo novedoso, a lo maravilloso que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, reconozcamos que el Señor tiene mucho por hacer en nosotros y por medio de nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a olvidar? Si el Señor, por amor de Él, olvida nuestros pecados, nosotros también. ¿Sí? Hay un coro que dice, mis pecados son borrados ya. ¿Quién se lo sabe? Hermana Mari se lo sabe. ¿No? Mis pecados son borrados ya. ¿Sí se lo sabe? Dalia también, Dalia, ¿no? No, mis pecados son borrados ya. No, bueno, eso es solo el único que me sé esa parte. Mis pecados son, es que no puedo cantar mucho yo. Ay, Señor amado. ¿Qué cosas son buenas dejar en el pasado? El resentimiento. Porque no van a decir, ahí va la hermana limón. No, ahí va el hermano naranja agria. No, que digan, ahí va el hermano aleluya. Ahí va la hermana gloria a Dios. Amén. Eso es lo que tienen que decir de nosotros. Se cayó, pero se levantó. Oh, sí, fracasó, pero aquí estoy, Señor, porque tú me levantas, tú me sostienes. Eso es lo que vamos a hacer. Sigamos adelante, hermanos y hermanas. Dios nos dice, no te detengas. Yo estoy contigo. Yo te ayudo. No temas. Yo te ayudo. Yo estoy contigo. Amén.